¿Sí? Perfecto. Dale chicos, vamos a continuar. Esto les dije la semana pasada que hoy les hacía un resumen y conjuntaba varias cosas porque vamos a empezar con farmacología integral para poder entrar con medicamentos. ¿Vale? Este es el resumen que hice. Es el mismo esquema que les hice con los ejemplos. Yo les dije que los dos objetivos básicos de la biotransformación era por un lado biodegradar, ¿se acuerdan? Sí. Y por otro lado bioactivar. Entonces ahí claramente ahí dice que por un lado biodegrado y por otro lado bioactivo. Les puse los ejemplos, por un lado es activación, eso es lo que les había dicho, entra el medicamento inactivo, pasa al hígado, se activa y entonces me puede producir el efecto terapéutico o el efecto tóxico y posteriormente se puede mantener, pues lo que les dije, ya va activo, me produce el efecto activo, digo el efecto terapéutico, el efecto tóxico, dependiendo de lo que sea, sigue activo, posteriormente se elimina, o sea, es el mismo proceso, no va a pasar nada, y finalmente la desactivación o biodegradación, donde va activo, pasa por el hígado, se inactiva, me da el metabolito de eliminación, ¿se acuerdan? Yo les dije que era polar, y posteriormente se elimina, ¿sale? Bueno, por ahí les había dejado relativamente una tarea, pero ya les voy a ayudar, ¿sale? También esto ya lo vimos. Ya les dije que los compuestos tenían que ser, el objetivo de entrar al hígado es que eran apolares y que tenían que volver ¿qué? Polares, o sea, tenían que ser hidrosolubles. Les dije que las encargados de estas reacciones era el citocromo P450, que estaba en el retículo endoplásmico ¿qué? Liso. Aquí lo dice claramente, el retículo endoplásmico liso. Prácticamente todas las células y todos los órganos pueden transformar. Sí, el más importante definitivamente es el que el hígado, pero con excepción, lo dijeron, de glóbulos rojos y neuronas no biotransforman. ¿Estamos de acuerdo? De ahí en fuera cualquiera transforma. Y les dije que los metabolitos que se iban a formar se llevaban a cabo en dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1 eran reacciones de oxidación, reducción y hidrólisis, y la fase 2 eran las reacciones de conjugación, que fue donde les dejé relativamente la tarea y lo iban a juntar, pero una vez se los doy. ¿Cuáles son las reacciones de conjugación importantes que son relativamente necesarias y que ahorita lo vamos a relacionar? Primero es la hidratación de epóxidos. ¿Qué es un epóxido? El epóxido es una molécula o una especie electrofílica que se va a unir covalentemente a las proteínas y al DNA, entonces son citotóxicas, y para evitar que nos causen daño, que nos producen toxicidad en el organismo, tienen que hidratarse. Entonces, como su nombre lo dice, se les pega un grupo, una molécula de agua para poderse eliminar. Así es como se elimina. Entonces, quien se encarga de hacer esa reacción son las enzimas que se conocen como hidratasas de epóxido o hidrolasas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera reacción. Muchos de los compuestos que nosotros formamos, es más, muchos de los compuestos de antineoplásicos, pues están ahí, por eso causan daño. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos el más importante, la reacción más importante de la fase 2. En el caso de la fase 1, la más importante es la oxidación. ¿Sale? En la fase 1. En la fase 2, la más importante es la glucoronidación. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los metabolitos, todo lo que se forma previamente, se van a unir al compuesto endógeno más importante de eliminación. ¿Cuál es el compuesto endógeno de eliminación más importante? El ácido ¿qué? Glucurónico. El ácido glucurónico es donde prácticamente la mayoría de los compuestos se pegan y se van a eliminar. ¿Se acuerdan que les dije que se formaba un complejo? Que ese complejo es el que se iba a excretar, ¿se acuerdan? Entonces ahí es donde se iba. ¿Quiénes se encargan de realizar esta reacción de glucuronidación? Transferasas. Transferasas que pueden estar localizadas en el retículo endoplásmico del hígado, del riñón, del intestino, del pulmón, de la piel y del vaso. En distintos órganos se puede llevar a cabo estas reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después tenemos el segundo en importancia. ¿Por qué? Porque es la que nos defiende de prácticamente la mayoría de las especies reactivas de oxígeno que nos causan daño. Si esta falla, nos conlleva a tener problemas de enfermedades. ¿Sale? Entonces, la reacción más segunda en importancia es la conjugación del glutatio.
Y ahí podemos tener de dos tipos, si han escuchado glutatión oxidado y glutatión reducido. Esta reacción se lleva a cabo por la glutatión transferasa, y aquí es en donde los fármacos biotransformados como epóxidos, que son los que tenía ya, que ya se habían formado, que son tóxicos, óxidos, radicales libres de nitrógeno, muchos, la hidroxilamida, todos, muchos compuestos se tienen que ir por esa vía y entonces se eliminen para evitar la toxicidad. ¿Sale? Por eso el glutatión es un relevante en nuestro organismo, no nada más para fármacos, sino también para controlar el estrés oxidativo que nosotros tenemos o que formamos. ¿Estamos de acuerdo? El cuarto es la conjugación de sulfatos, como su nombre lo dice, nada más es pegar el grupo sulfato, y quien se encarga son las sulfotransferasas, que están localizadas en el hígado, en el riñón y en el intestino delgado. ¿Puedo cambiarle? ¿Sí? Porque ya vamos a empezar. Es lo que les había dejado, ¿se acuerdan? Que les dije, ya les estoy ayudando. Y para terminar, las últimas tres, la conjugación de aminoácidos. O sea, aminoácidos que nosotros necesitamos. Acuérdense que los aminoácidos tenemos dos tipos de aminoácidos, esenciales y no esenciales. Nosotros necesitamos algunos aminoácidos que son esenciales y entre ellos está la glicina, si se fijan ahí. La glicina y la glutamina son necesarios para el proceso de biotransformación y por el proceso de eliminación. ¿Por qué? Porque este es el transportador, entonces es como se eliminan muchos desechos. Y justo ahí las enzimas se llaman transciclasas, están en las mitocondrias de los hepatocitos, y en el humano la más importante es la que la glicina. La glicina es relevante para poder eliminar compuestos tóxicos, entre ellos medicamentos. Y felizmente las últimas dos, la acetilación y la metilación, como su nombre lo dice, es poner un grupo acetilo, un grupo metilo, uno se llama acetilasas, acetiltransferasa con coenzima A, y las otras se llaman metilasas, ¿sale? Del grupo metilo, metiltransferasa. ¿Estamos de acuerdo? Son las 7 reacciones básicas que yo les había dejado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. También lo habíamos visto. Les dije un esquema que les dije que había factores que afectaban a la biotransformación, ¿se acuerdan? Que eran relativamente manejables por ustedes como médicos y los que no eran tan manejables, donde les dije la edad, donde les dije el sexo, donde les dije el estrés, la dieta, ¿se acuerdan? Y yo les hice el hincapié de que tarde o temprano se iban a enfrentar a la interacción e inducción o la mezcla de medicamentos con otro medicamento o medicamentos con alimentos, ¿se acuerdan? Donde había lo que era inducción e inhibición. Aquí están varios ejemplos, y de estos ejemplos, esto sí, de una vez se los digo, lo van a tener que buscar o lo van a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, inductores, el benzopireno es el del cigarro. Ustedes les toca averiguar cuál fue. Algunos de estos ya las conocen, lo vamos a ver. El clorfibrato, ¿saben para qué es? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Pero ¿cuál es la función? No les voy a preguntar así. Lo que necesito es que sepan, porque cuando veamos los medicamentos por grupos, esto va a volver a salir. Por eso necesito que se acuerden, porque la van a tener que ver. Algunos la conocen, rifampicina, si la han escuchado. ¿Qué es la rifampicina? Un antibiótico. ¿Qué es la crucifulvina? ¿Lo saben? Un antimicótico. ¿Qué es la dexametasona? ¿Un qué? Un esteroideo, ¿no? ¿Lo ven? ¿Qué es la...? Este sí lo conocen. El chupe. De acá, inhibidores que inhiben la enzima. ¿Qué es el allopurinol? ¿Alguien ha escuchado qué es el allopurinol? ¿Qué es el allopurinol? ¿Alergias? ¿Eh? ¿Es un antihistamínico? No. No importa, no hay problema. ¿Qué es el clorfenicol? Un antibiótico. ¿Qué es el ketoconazol? Un antimicótico, ¿no? ¿Qué es la fenilbutazona? Un analgésico. ¿Qué es la eritromicina? Un antibiótico. ¿Y los estradioles? No, los estradioles son los que utilizan para evitar que salgan panzones y panzonas. Son los anticonceptivos orales. Por eso los van a ir viendo. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan, hay grupos que son inevitables, por eso tienen que tener cuidado los que son inhibidores e inductores. También les dije cómo se clasificaba la inducción y la inhibición. ¿Se acuerdan? Les dije que la inhibición y inhibición e inducción se iban a clasificar en directas y demás. Pero aquí está la clasificación oficial. ¿Cuál es? Una interacción farmacológica
que fue lo que les expliqué, es cuando yo doy dos compuestos, ya sea un compuesto con otro medicamento, o ya sea un medicamento con alimento, en donde se va a modificar el efecto del medicamento por acción de otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se puede llevar a cabo? Se puede llevar a cabo en dos procesos. Se puede llevar a cabo al momento de la farmacocinética, o sea, al momento de la ¿qué? De la absorción. ¿Y qué va a pasar? Pueden combinarse químicamente y se forman quelatos, eso es en el intestino. Pueden alterarse la motilidad intestinal. Si se modifica la motilidad intestinal, uno se absorbe y el otro no. ¿Sí me explico? Pueden modificar el ¿qué? El pH, y si modifico el pH, uno se absorbe, el otro no. Puedo cambiar el flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan que les dije qué pasaba? Si doy dos compuestos que uno necesita un flujo sanguíneo más rápido y el otro más lento, se acumula uno y el otro ahí se queda. ¿Me explico? Por eso pueden ser a nivel de ¿qué? Del transporte. O sea que uno se pegue más rápido a la albúmina y el otro no se pegue. Y si no se pega a la albúmina, se va a grasa porque está ocupada la albúmina. ¿Me explico? Entonces puede ser en el transporte, en la distribución, puede ser a nivel del metabolismo, que es lo que les acabo de decir, puede ser a nivel de la excreción renal, que uno se elimine más rápido que el otro. Esto es a nivel del proceso de farmacocinética. Y al nivel de la farmacodinamia, que quedamos que es en el receptor, es donde a nivel del receptor, que dos medicamentos necesiten el mismo ¿qué? Receptor. Entonces compiten por ese mismo receptor. O a nivel de los efectos, que dos medicamentos hagan exactamente o el mismo efecto o efectos ¿qué? Contrarios y chocan. ¿Me expliqué? ¿No hay dudas? ¿Seguros? Ok. Dale. Y ya quiero llegar a lo de cinética. Esto también ya lo vimos. Dale, aquí vamos a empezar. Ya tengo que empezar para que entiendan esto. Entonces les hago el esquema y les explico primero aquí para poder entrar con la farmacocinética integral. A se tiene que, digamos que se tenía que ¿qué? Absorber, ¿cierto? Cualquier medicamento se tiene que absorber. Justo aquí les voy a enseñar a dosificar. Este es el esquema general de lo que hemos visto, ¿cierto? Todo el proceso completo. Absorción, distribución, ¿cierto? Metabolismo y eliminación. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Dale. Quedamos que A se tiene que pegar al transporte. ¿Estamos? El transporte va a andar aquí y lo que va a soltar es A, en donde A me va a producir el efecto, posteriormente sale y se vuelve a pegar al transporte para continuar su camino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Quedamos que este va a ser el medio ¿qué? Vascular, este va a ser el medio intracelular, este sería el medio extra, y si acá tengo otras células, sería el medio intersticial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el medicamento siempre va a andar en 4 medios diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí no hay dudas. Yo le tengo que dar una dosis para tener efecto que tiene que llegar aquí a tener arriba del 80% de disponibilidad para producir el efecto. ¿Se acuerdan? ¿Hasta ahí no hay dudas? Entonces, esto lo puedo graficar y así es como ustedes tienen que dar y así es como se dan las dosis. O sea, por eso existen de 6, de 4, de 12, de 10. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si esto lo gráfico, ¿sí? Yo voy a tener un tiempo en donde el compuesto se tiene que ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? Absorber. Tienen que darle un tiempo para que se absorba junto con todos los factores que afectan. Tengo que darle un tiempo en donde se está distribuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de esa distribución me está produciendo un efecto. ¿Estamos de acuerdo? Y posteriormente se tiene que eliminar y se tiene que transformar y se tiene que empezar a ¿qué? A eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes se fijan, se forma una curva. ¿Estamos? Yo les dije que con la primera dosis jamás me voy a producir el efecto. Nunca en la vida. Y que si nos vamos a los dos extremos más importantes, que sería la oral y la intravenosa, la oral, si ustedes se fijan, yo necesito un tiempo de absorción, tengo que distribuirse, producirme el efecto y tal, pero en la primera nunca sucede. En la intravenosa no sucede así,
porque si ustedes se dan cuenta y yo lo graficara, la intravenosa si yo viniera a inyectarla directamente aquí. Entonces la intravenosa ¿tiene absorción? No. Quiere decir que la curva no es así, sino la curva es así. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo lo grafico, esto va a ser concentración plasmática contra el tiempo que yo le doy, que sería tiempo en horas. ¿Me explico? Aquí sería concentración plasmática en tiempo en qué? En horas. Esta es la vía oral, esta es la vía oral, esta es la vía ¿qué? Intravenosa. Entonces, para poder entender eso, tienen que entender lo que sigue. ¿Ya quedó claro esto? ¿Seguros? Ok. Entonces, ¿cómo se maneja o por qué existen horarios? Bueno, la que sigue. Justo, ahí está. Yo les dije que el medicamento se tiene que mover a lo largo de diferentes medios, ¿cierto? Pero esos medios están al final de cuentas separados. Aquí hay una separación, aquí hay otra separación, aquí hay otra separación. Esas separaciones se llaman compartimientos. ¿Me explico? Eso quiere decir, justo como lo dice, ¿sí? La competencia del fármaco libre es lo que me va a producir el efecto con las moléculas endógenas de la sangre, hormonas, vitaminas, iones, por todo eso, es lo que me va a afectar para que el medicamento realmente llegue ¿a dónde? A los receptores. ¿Estamos de acuerdo? Y para que llegue a los receptores yo necesito tener una alta ¿qué? Biodisponibilidad. Por consiguiente, ¿cómo se entiende el proceso dentro del organismo? Todo nuestro organismo se conoce como un modelo, que es una representación simbólica de ese organismo formado por compartimentos. ¿Qué es un compartimento? Este es un compartimento, este es otro compartimento, el medio extracelular es otro compartimento, el intracelular es otro compartimento, ¿me explico? Y obviamente cambia, no es lo mismo el corazón, el riñón, el vaso, entonces son compartimentos. ¿Me expliqué? Esos compartimentos, obviamente, como lo dice aquí, son tejidos de aspecto homogéneo. Como les decía, el hígado es un compartimento, vascular es un compartimento, cerebro es otro compartimento. ¿Me explico? ¿De qué va a depender que un fármaco pueda atravesar eso? Pues que atraviese las barreras, esas barreras para que pueda llegar a donde tengan que llegar. Entonces depende de dos cosas básicamente. Depende de la concentración del fármaco, lo que yo le dé aquí, primero de la dosis, para que la concentración sea la adecuada, aquí adentro, ¿estamos de acuerdo? Y segundo, ¿de qué? De la velocidad con la que el fármaco pueda atravesar esa barrera y llegar a donde tiene que llegar. Son las dos bases condicionantes. ¿Me explico? Por consiguiente, yo voy a tener tres tipos de modelos. Voy a tener modelos monocompartimentales. ¿Se acuerdan cuando les dije lo que era Q1? Que eran compuestos que eran solubles tanto en grasa como en agua, como eran los de la nitroglicerina. Sí. Son compuestos que yo los tomo, se distribuye rápidamente y sale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el organismo es un solo compartimento, no se distribuye a ningún lado, más que entra, produce y sale. ¿Sí me expliqué? Por eso es uno solo. El otro es el bicompartimental, como ahí dice cuando yo lo inyecto, en donde si ustedes se fijan, entra rápido, produce el efecto y después se puede distribuir a lo largo del organismo y después sale. Por eso es bicompartimental. ¿Sí me expliqué? Y el tercero es el tricompartimental o multicompartimental, porque si ustedes se fijan, se puede tomar el medicamento y se puede distribuir en todo el organismo, pero se puede ir a hígado, a riñón, a corazón, porque en todos lados corre sangre. Por eso se llama tri o mono o multicompartimental. Tenemos tres tipos de modelos. Modelo mono, cuando es uno solo. Modelo bi, cuando nada más está, si ustedes se fijan, aquí y en el órgano. O multi, cuando anda por todos lados. ¿Sí me expliqué? ¿No hay dudas? Bueno, esa diferencia de compartimentos me da lugar a tener tres cinéticas. Bueno, dos cinéticas que después se dividen. La primera cinética es la que se conoce, que la cinética es el movimiento que sufren mis medicamentos dentro del organismo.
La primera cinética es la que se conoce como de primer orden no lineal. ¿Por qué es cinética de primer orden no lineal? Porque es aquella en donde la velocidad de paso entre cada compartimiento, o sea que pueda pasar cada barrera de compartimento a compartimento, la velocidad es proporcional en cada instante a la concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más dosis dé, más concentración tengo y más obligo al compuesto a que atraviese a fuerzas las barreras. ¿Me explico? Por eso se llama de primer ¿qué? Paso. ¿Sí? O de primer orden, lineal, porque depende de que obligue al compuesto a estar pasando. No todos lo pueden hacer. ¿Me explico? El segundo es la cinética no lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque es aquella en donde la transferencia del medicamento no depende de qué, de la velocidad, sino depende de otras cosas. O sea, no es proporcional a esa velocidad. ¿De qué va a depender? Justo va a depender, por ejemplo, si tenemos de orden 0, va a depender de otras cosas. Por ejemplo, de los mecanismos de transporte, de qué tanta albúmina tengo. Si tengo poca albúmina, pues no pasa, porque no se transporta. Si tengo pocos receptores, no activa, porque no se transporta, no actúa. ¿Me explico? De la biotransformación de muchas cosas. Pero la más importante, que es el que el 80% de los medicamentos van a realizar, es la que justo les acabo de explicar aquí, que es la que es esta, que se conoce como dosis ¿qué? Dependiente. ¿Qué quiere decir dosis dependiente? Que yo le voy a dar una dosis, una primer dosis, y va a empezar a subir la concentración para producirme el efecto. Pero como no puede funcionar con uno, tengo que darle una ¿qué? Segunda dosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongan, yo le doy una primera dosis. Es un ejemplo, 500 miligramos. Quedamos que los 500 miligramos no entran de golpe. ¿Estamos de acuerdo? Supongan que entraron, que aquí les doy los 500 miligramos, me la tomo. Los primeros 250 miligramos se están absorbiendo. Los segundos 250 miligramos apenas se van a empezar a absorber. ¿Me explico? Los primeros 250 miligramos se están empezando a ¿qué? ¿Qué es esto? Se están distribuyendo. Los segundos 250 miligramos de esa dosis se están ¿qué? Absorbiendo. Pero, si lo vemos en porcentaje, ¿a qué corresponde? Al 50%. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo doy aquí, con una dosis, aunque los primeros 250 me estén produciendo el efecto va a ser muy ¿qué? Muy poquito. Entonces tarde o temprano va a empezar a ¿qué? A eliminarse, aunque ya vengan los otros. Y no es suficiente porque quedamos que cuánto necesito. Entonces, ¿qué tengo que dar? Una segunda dosis. Primero voy explicando. Tengo que dar una segunda dosis con los mismos 250 miligramos. ¿Me explico? Esa segunda dosis la tengo que dar, ¿en qué parte? La tengo que dar en lo que ustedes van a conocer aquí como vida media. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa vida media, los primeros 250 miligramos ya se empezaron a ¿qué? A eliminar. Los segundos de esa misma dosis van a empezar a subir. Justo en ese momento tendría que dar la segunda dosis para que los primeros de esta segunda dosis, ¿qué pase con estos? Se sumen. Y entonces, ¿qué empieza a hacer esta curva? A subir. ¿Me explico? Y entonces se suma, y entonces cuando llegue aquí ya se van sumando los segundos de esta primera dosis con los primeros de la segunda. ¿Me explico? Si yo doy una tercera dosis, ¿qué va a pasar con estos? Sube. ¿Me expliqué? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Se va a formar un intervalo. Aquí. Esta línea es lo que se conoce como concentración mínima efectiva, que ahorita lo viene adelante. ¿Por qué? Porque es la concentración con la que yo tengo el mínimo ¿qué? Efecto, pero lo puedo perder. Yo necesito subir la dosis. Estos horarios son los que ustedes les dan 6, 8, 10. ¿Me explico? Y entonces yo necesito llegar a un momento en donde tengo un intervalo. El correcto para que mi efecto de todo medicamento esté funcionando tiene que ser en la parte ¿qué? Central.
Los intervalos son los que yo corro riesgo. ¿Por qué? Porque si yo le doy concentración mínima efectiva lo pierdo, pero va a llegar un momento en donde lo puedo saturar y puedo perder el efecto terapéutico y empiezo a tener el efecto ¿qué? Tóxico. Entonces se llama concentración mínima ¿qué? Tóxico. Se forma un intervalo, ¿sí se fijaron? A ese intervalo es lo que se conoce como ventana terapéutica. Y la parte del medio es la que ustedes siempre tienen que lograr tenerla. Por eso yo les decía, si les dicen que eso es a las 8, debe de ser a las 8, 7 y media, 8 y media, 9 horas. Pero si yo lo dejo de tomar, ¿qué pasa con esto? Se pierde. Se cae. Y tengo que volver a empezar. Entonces, si yo tengo un medicamento que me dicen que necesito 5 ciclos de administración y lo tengo que dar cada 8 horas, 8 por 5, 40 horas, ¿en cuánto corresponden días? Aprox, 2 días. Más de día y medio. 2 días más o menos. Si yo lo dejo de tomar aquí, la curva baja y tengo que volver a empezar y se pierde esta parte intermedia. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas? No. ¿Seguros? O sea, los otros son de una sola dosis. ¿Cuál? Los otros, porque estos son como que tienen que ir sumando. No, eso es lo que les dije que era dosis cinética, dosis independiente. Eso es lo que va a ir subiendo con la dosis. Siempre. Pero entonces. ¿Pero cuáles otros? Por ejemplo, el orden cero. Ah, no. El de arriba, por ejemplo, esos son medicamentos que con 2, 3 dosis luego es la lineal. Por ejemplo, esa va a depender de la velocidad de paso. Pero no es lo mismo que yo lo dé por vía intravenosa, porque yo lo dé por vía intravenosa entra de golpe. ¿Por qué? Porque como entró el 100%, que fue en sangre, si yo le doy mucho, lo obligo a que pase a fuerzas. Y acá no, acá hay barreras que lo evitan. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, sale. Aquí está la curva. Justo lo que les decía que es la que ya hemos visto. ¿Sí? Aquí está la curva. La dosis dependiente, yo les dije, yo voy a tener una primera administración y la respuesta va a ir ¿qué? Subiendo. ¿En qué momento tendría que dar la segunda? Justo en la vida media. Ahorita les voy a dar todos los conceptos. Y en función de esto, lo voy a borrar tantito aquí. En función de esto, yo voy a tener 2 tipos de medicamentos. 2. Voy a tener aquí 2 tipos en función de esto voy a tener 2 tipos de medicamentos que han escuchado. Medicamentos que se les considera potentes y medicamentos que se les considera eficaces. Potentes es que quiere decir que con poquita dosis me producen el efecto. ¿Sí me explico? Pero el efecto es muy rápido y ¿qué pasa? Se pierde. Y eficaces es que necesito mucha ¿qué? Mucha dosis, pero el efecto ¿cuánto me dura? Mucho más. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo un medicamento de 12 horas a un medicamento de 6. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces tengo medicamentos de eficaces y medicamentos potentes. Por eso así se los puse. ¿Sí? ¿Ya puedo pasar? ¿Sigue? Aquí están los ejemplos. ¿Sí? Allá está el A, que es este. ¿Lo vieron? Ahí lo dice. Es un fármaco más que más eficaz, pero menos que potente. Necesito varios ciclos de administración para que logre llegar al efecto terapéutico que requiero. Y el B, ¿qué dice el B? Más eficaz, pero menos. Exacto, no, más potente, menos que eficaz. Quiere decir que con poquita dosis llego al efecto terapéutico inmediato. ¿Pero qué creen? Cae rápido. Entonces no es lo mismo una curva así que una curva así. Y si yo una curva muy larga necesito más ciclos, una curva pequeña necesito pocas administraciones. ¿Sí quedó claro? Justo aquí se las estoy poniendo. La curva dosis de 2 medicamentos. ¿Sale? No es lo mismo un medicamento que tiene que absorberse, empezar a subir, bla, bla, un medicamento que luego se absorbe, me produce el efecto, pero ¿qué creen que va a pasar después? Cae rápido. Se cae. ¿Dudas? ¿Seguros? Sí. No, me dicen que sí, pero me están dando el avión. ¿Sí? Salen varios clips. Bueno.
¿Cuáles son todos los parámetros que ustedes tienen que aprender de una dosificación? Aquí están. Esta es la curva. Lo estoy manejando vía oral, nada más. Primero, lo que les dije. PL quedamos que era, aquí está, periodo de latencia o el tiempo de qué? De absorción. Es este pedacito donde se va a empezar a absorber. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la AUC, lo que sería, o ABC, a veces lo conocen, el área bajo la curva, que es todo esto, que sería todo esto que les puse aquí, el área bajo la curva, que es lo que corresponde a la ¿qué? Biodisponibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos lo que sería el IE, que es la intensidad del efecto. Esto es lo que yo les dije que era la parte intermedia, ¿se acuerdan? Que tiene que ver aquí. ¿Sí? Tenemos lo que sería el tiempo de ¿qué? De eficacia. ¿Dónde está el tiempo de eficacia? Aquí está. El tiempo de eficacia va en horas. Esto es lo que sería mi tiempo de eficacia. Si aquí se fijan, no tengo casi efecto. ¿Dónde lo tengo realmente? En la parte intermedia. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos el tiempo máximo. ¿Sí? Lo que hace rato les dije, ¿ya vieron? Concentración mínima ¿qué? Efectiva. Concentración mínima ¿qué? Que es lo que se conoce como ¿qué? Ventana terapéutica. ¿Sí me expliqué? Son todos los parámetros. ¿Ya le tomaron foto? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Seguros? Porque si va a venir el examen. O sea que el efecto termina cuando empieza a eliminarse. Sí. O sea, no es que termine. Si yo le sigo dando dosis, le doy, por ejemplo, si me dice que es a las 8 y yo se lo di justo a las 8, cuando empieza a caer esa última, ya viene el otro y entonces no deja de caer y se mantiene en la parte que. Pero si yo no lo dejo de tomar, ya cayó la última dosis y en lo que viene a subir el otro, ¿qué pasó con esa ventana? Se cae y entonces ya no estoy trabajando aquí, empiezo a trabajar en la parte intermedia, en la parte baja. ¿Me explico? Y si yo lo saturo en exceso, ya no estoy trabajando aquí, sino estoy trabajando aquí y corro el riesgo de que tener el efecto terapéutico, ahora tengo un efecto que no quiero. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuál es el significado de tener ventanas terapéuticas cortas y altas. No es lo mismo, ahorita os voy a poner unos ejemplos. ¿Dudas? No. ¿Seguros? No. Ok. La vida media. Ahí está, los conceptos de vida media. ¿Qué es la vida media? Justo ahí dice, es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca exactamente a la mitad. O sea, lo que yo les dije. Todos los medicamentos tienen vida media. Así yo me tomo una pastillita de 500 miligramos, no es lo mismo una de naproxeno que una de paracetamol, porque cada uno tiene su vida media diferente, entonces se eliminan en diferentes horarios. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Han escuchado por ahí que a veces no es bueno tomarse dos medicamentos al mismo tiempo? De preferencia, tengo que dejar mínimo 30 minutos, porque ya con 30 minutos una proporción del primer medicamento se empezó a absorber y el otro empieza, pero mientras tanto el otro le doy tiempo para que en lo que empieza no choque. ¿Me explico? ¿Dudas? Entonces aquí está la vida media, y justo lo que les acabo de decir. ¿Qué les dice la vida media? La vida media es importante, es fundamental para definir los horarios. Y justo aquí, la cinética de eliminación, eso es lo primero. Les permite estimar la velocidad con la que el cuerpo elimina, depura. Por eso la vida media es importante. Y segundo, los estados estacionarios. ¿Cuál es el estado estacionario? El que les dije que estaba en ¿dónde? En la parte intermedia, donde yo tengo el efecto terapéutico y no lo pierdo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahí se los puse. Se alcanza comúnmente tras administrar dosis repetidas, y justo aquí se los pongo. 5 a 6 horas vidas medias es para una vida ¿qué? Yo necesito mínimo 5 o 6 ciclos de administración, si yo me tomo pastillitas, para que la homogeneidad se mantenga. Si yo lo dejo de hacer, se pierde el efecto y tengo que volver a empezar. Pero ¿qué pasa en la vía intravenosa? ¿Con cuántas? De 2 a 3. ¿Pero por qué? Porque yo les dije que la intravenosa no tiene absorción, porque la intravenosa está así y entonces la pongo directamente en sangre. Y entonces tiende a caer. Yo le puedo dar una segunda dosis aquí pegadita y una tercera dosis aquí, y el efecto se está produciendo muy rápido.
Pregunta que siempre les hacen en el ENAM. ¿Cómo son las ventanas terapéuticas de la oral y la intravenosa? ¿Cuál es la delicada, cuál es la tóxica o la grave? La vía oral ya vieron las ventanas terapéuticas, ¿qué tamaño es? ¿Cómo creen que sea la intravenosa? Cortitita. Sí. Tantito se equivocan y adiós paciente. ¿Sí quedó? ¿Dudas? ¿Seguros? No. ¿Puedo pasar? ¿Sí? También cuando vimos receptores les dije, había dos tipos de efectos terapéuticos, el efecto terapéutico adecuado y el efecto terapéutico mínimo, ¿se acuerdan? El efecto terapéutico adecuado es el que me decía que me iba a durar 8 horas y me tenía que durar ¿qué? 8 horas. ¿Dónde lo tengo? En la parte ¿qué? Si yo estoy trabajando en la parte de abajo, nunca voy a tener el efecto terapéutico adecuado, voy a estar trabajando con el efecto terapéutico mínimo, porque lo puedo perder. ¿Me expliqué? ¿Seguros? Ay. Lo que les acabo de decir, ventana terapéutica, ya está en el concepto. Por eso primero se los expliqué y ahora sí ya les di el concepto. Es el que rango o margen de seguridad de todo medicamento deseado. Y está en función de lo que sería la concentración mínima efectiva y la concentración mínima ¿qué? Tóxica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí les pongo lo que es la concentración tóxica y efectiva, ahí está. Es el margen de seguridad y justo lo que les decía. Este es el área bajo la curva, yo voy a trabajar en esta parte, aquí es donde tengo el efecto máximo correcto, que sería el efecto terapéutico adecuado. Si yo estoy trabajando aquí abajito, lo puedo perder, y si estoy trabajando acá, puedo correr el riesgo de causarle daño al paciente. A veces ustedes hacen lo correcto. ¿Quiénes hacen lo incorrecto? Los pacientes. Si le dicen a las 8, es a las 8, no es a la hora que él quiera. ¿Estamos de acuerdo? Baja la efectividad a pesar de que, por ejemplo, hay medicamentos que se tienen que tomar, no sé, le toca a las 4 de la madrugada. Sí. Y forzosamente es a las 4 y el paciente se duerme. Sí, y se las toma hasta las 10. ¿No? Tiene que volver a tomar para volver a subir la curva. ¿Sí? ¿Sí? Y ahorita viene otra cosa que también justo se me olvidó decir, se los voy a decir. No es lo mismo tomárselo en la mañana que en la noche. Siempre cambian porque el hígado, las enzimas del hígado que están biotransformando, en la noche estamos cuajados. ¿Y qué pasa por la actividad enzimática? Baja. Son los ciclos circadianos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Seguros o voy muy rápido? Bueno, ¿ya le copiaron? ¿Ya? Bueno, ¿qué diferencia existe entre lo que es el índice terapéutico de la ventana terapéutica? El índice terapéutico es el indicador de seguridad. ¿Qué quiere decir? Es el indicador de seguridad que relaciona la dosis que produce el efecto con, o sea, la dosis de un medicamento que me puede producir un efecto terapéutico o un efecto letal que me puede afectar a un paciente. La fórmula, aquí está, el índice terapéutico es el TD. ¿Qué es el TD? Ahí lo dije. Es la DL50, ¿se acuerdan que les dije? ¿De dónde salen todas las dosis? Tienen que salir de alguna parte. Y se hicieron experimentalmente. Es la dosis letal que mata al 50% de una población. No se hace en humanos, se hace en roedores. De ahí debieron de haber salido las dosis. O sea, para que les quede claro. Así es como se hace. Por eso todo el mundo se queja y dice, ay, pobres animalitos. Pues sí, pero si no es con los humanitos. Yo puedo agarrar 3 ratones y 3 ratones. Es un ejemplo, así es como realmente se hace. Puedo darle 10 miligramos por kilogramo de peso. Puedo darle 100 miligramos por kilogramo de peso. Puedo darle 1000 miligramos por kilogramo de peso. Y se los dejo 24 horas, un día. Cuando los vuelva a ver,
encuentro que aquí tengo 3 de 3, o sea, administré 3, ¿y cuántos tengo vivos? 3. Aquí vuelvo a encontrar que tengo 3 de 3. Pero aquí resulta que ahora tengo 3 y nada más tengo 1. Quiere decir que si yo en un día llego a la 1000, pues me los echo. Eso me indica que no puedo llegar a 1000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder trabajar tengo que trabajar con la mitad, con 500. Y quiere decir que esos 500 la vuelvo a probar y ya si encuentro que está 3 de 3, quiere decir que es 500. Pero eso fue en un ratón. Pues no me puedo correr el dedo del ratón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le doy 400 máximo miligramos por kilogramo de peso al humano. Y lo más que puedo hacer, tengo que evitar llegar a 400 en un solo día. Entonces, ya sea que dé 200 y 200 cada 12, o que dé 100, 100 y 100 cada ¿qué? 8, porque nada más sería así. ¿Me explico? No puedo, como de lugar, tengo que evitar llegar a ¿qué? Justo de ahí, y es lo que se conoce como índice ¿qué? Terapéutico. ¿Dudas? ¿Sí? ¿No hay dudas? Entonces, aquí está la interpretación junto con la ventana terapéutica. Un índice terapéutico amplio, o sea que es grande, me indica que hay una gran diferencia entre la dosis que cura y la que hace daño. Por lo tanto, mi ventana terapéutica es ¿qué? Muy segura. Ejemplos de medicamentos: el paracetamol. El paracetamol pueden darle hasta 1 miligramo, 1 gramo en un día, no le pasa nada. ¿Me explico? Aguanta. Pero hay otros que no es así. Un índice terapéutico estrecho me indica que mi ventana terapéutica es muy salud cortita. Entonces quiere decir que corro el riesgo y tengo que ser muy específico en la terapéutica. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Seguros? Por cierto, háganme una hoja, hay que pasar lista. ¿Sí? Pero es igual de cambiar si el paciente tiene, por ejemplo, falla renal o algo así. No, ahí se ajusta. Ahí hay que ajustarlo. Ajá. Ahí hay que ajustarlo. ¿Aquí estamos? Martes 4 de agosto 26. Secretos de Estado. ¿Dudas? Voy muy rápido. ¿Más o menos? Aquí están los ejemplos que les decía, miren. ¿Sabes? Medicamentos de índices terapéuticos altos, o sea que su ventana terapéutica es muy segura. ¿A quién tenemos en primer lugar? Al paracetamol, las penicilinas, algunas penicilinas. ¿Y a quién? Al ibuprofeno. Son ejemplos claros. ¿Quiénes son peligrosos y corren riesgo? Aquí están: warfarina, digoxina y el litio. El litio es un antipsicótico. Vamos a ver. ¿Estamos? Y fíjense, la digoxina la van a utilizar mucho porque les van a llegar pacientes con arritmias. Tantito se equivocan y el paciente tenía arritmias. Si ustedes se equivocan, no nada más al paciente le afecta la arritmia, sino además se muere. Por tantito que se equivoca. ¿Estamos? ¿Dudas? Bueno. Para terminar el día de hoy, No hizo caso, se los tomó. el último concepto. Es inevitable, es imposible que yo sepa cuánto medicamento tiene una persona en el organismo, porque tendría que sacarle la sangre, cuantificar la sangre y ver cuánto tiene. ¿Estamos de acuerdo? Como no puedo hacer eso, se hace de forma matemática. No lo van a utilizar, o espero que algún día, porque cuando aprendan en urología lo van a tener que hacer. Cuando lleven urología, creo que lo llevan en séptimo, pues van a tener que hacer justo lo que me dijeron sus compañeros, tienen que enseñarse el ajuste en pacientes diabéticos y es inevitable. Pero si esto no lo entienden,
¿Por qué? Por la siguiente cuestión. Porque tienen que saber cuánto di o cómo está la dosis. ¿A qué se refiere con el volumen de distribución aparente? El volumen de distribución aparente es el espacio teórico que describe cómo se dispersa o distribuye aparentemente un medicamento en el organismo. Justo hace rato se los dije, los compartimientos vamos a tener de dos tipos. Compartimientos acuosos y compartimientos no acuosos. ¿Cuál es el compartimento acuoso? Todos los medios donde se mueve el medicamento. ¿Se acuerdan que les dije lo que era el agua qué? O el medio qué? Vascular, el medio intracelular, el extracelular y el intersticial. Esos son los compartimentos acuosos. Y los no acuosos son proteínas plasmáticas, la albúmina, porque ahí se está transportando, los órganos, los líquidos intracelulares, los mismos ácidos nucleicos, los tejidos, por eso son los acuosos. ¿Dónde pueden dar el medicamento? Dependiendo del tipo de medicamento en distintas partes. ¿Cómo puedo saber cuál es lo que realmente tengo en el organismo en función de esa fórmula? No es lo mismo, esto es donde se puede mover, porque sangre hay en todos lados, ¿cierto? No se puede mover a lo largo de todas partes, va a variar. ¿Cómo lo puedo saber? Con esta formulita. Volumen de distribución aparente es la dosis que yo le di en función de la ¿qué? Concentración plasmática. ¿Y qué me indica eso? ¿Qué me indica eso? ¿O cuál es la interpretación clínica? Ahí está. La interpretación clínica me dice que valores de distribución aparentemente bajos me indica que el fármaco se queda ¿en dónde? En la sangre o en el plasma por uniones fuertes a las proteínas. O sea que si el valor que yo tengo está muy bajito, quiere decir que lo tengo en el medio vascular, no ha llegado al órgano, sigue circulando ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y valores de distribución altos, quiere decir que lo que están es que ya no está en el medio vascular, ya se está saliendo del medio vascular y ahora el medicamento, una de dos, o se está acumulando en grasas o está llegando a los tejidos más profundos. ¿Sí me expliqué? ¿Qué les permite el volumen de distribución aparente? Les permite cuantificar cuánto medicina se necesita para tener un buen ¿qué? Efecto. Y lo más importante, porque les digo, algún día van a pasar urgencias. Tienen que calcular y les permite calcular la dosis de carga. ¿Han escuchado lo que es la famosa dosis de carga? ¿Nadie ha escuchado lo que es la famosa dosis de carga? Cuando les llega un paciente y le tienen que dar sobredosis para que el efecto produzca inmediatamente. Terapia de shock. Ah, ¿verdad que sí lo han escuchado? Nada más los escuchen, nada más vean cómo los ponen cara de ay, güey, sí. La dosis de carga, esa es la fórmula que la dosis de carga para tener un efecto rápido en pacientes delicados. Así es la forma en la que lo tienen que hacer. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿Seguros? No. Dios los agarre con pesar. La próxima semana. ¿Ya fue? No, la próxima semana es el examen. Pero ahorita estoy. Ya, si quieres, vas a ir con medicamentos una vez. No, porque. No tengo problema. ¿Por qué fatigarse? Mañana repasito. Repasitos se los voy a repasar en el examen. ¿Qué medicamento?